Días, chicos. Bien. Mi nombre es Verónica, soy miembro del equipo de encargados de ingreso 2022 y quiero darles la bienvenida tanto a los aspirantes de sede central como a las de las extensiones áulicas que nos acompañan, en nombre de su centro de estudiantes Franja Morada. En esta nueva etapa que comenzará, y queremos garantizarle como centro de estudiantes el acompañamiento y nuestra total compartirle nuestro total conocimiento académico, ¿sí? Nuestro apoyo. Ahora los dejo con la doctora Lucía Miño, graduada de la UNE, quien será su soporte para el módulo de contabilidad. Lucía, buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos? Un gusto poder acompañarlos en esta oportunidad con el módulo de contabilidad para estudiantes de Derecho. En principio, antes de arrancar con la clase y con el módulo, me gustaría comentarles cómo va a ser el desarrollo de las clases para que vayan viendo y tomando nota. Esta primera semana daremos lo que es hoy, más que nada, daremos el capítulo 1, que sería la introducción al tema, y el capítulo 2, que es las técnicas del proceso contable. En la segunda semana, o sea, la semana que viene, daremos la clase, en la clase número 3, la planificación del sistema de registración, y en la clase 4, el activo. Luego, en la última semana que los estaré acompañando, en la clase quinta y sexta, el capítulo 6, el pasivo, y el capítulo 7, el patrimonio neto. Este material, este Power, estuvo desarrollado en relación al módulo de contabilidad, o sea, todo lo que vean aquí en la pantalla es en relación al material de estudio. Avancemos. En principio, debemos adentrarnos en términos que son fundamentales para la comprensión de la materia de contabilidad. ¿Cuáles son estos términos? Presten atención, lo que sería ente, que se va a desdoblar en dos, dentro de lo que es la esfera jurídica, como persona humana y persona jurídica. Por un lado vamos a tener lo que es persona humana, que va a ser aquella que nace de la luz, se separa de la madre, adquiere la mayoría de la edad a partir de los 18 años y en el cual va a adquirir derechos y poder contraer obligaciones. Además de esto, como estamos desarrollando este módulo de contabilidad, puse el ejemplo de ejercer actos de comercio. ¿Qué también va a requerir esta persona humana? Que no sea incapaz. El artículo 24 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que persona incapaz va a ser toda aquella que no sea susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ya sea por una cuestión de madurez o de edad, o por alguna razón que le haya declarado incapaz por sentencia judicial. ¿Y qué pasa en aquellos casos en que no posee todavía los 18 años, pero desea ejercer actos de comercio? Bueno, esta persona va a tener que realizar un acto que se va a denominar emancipación, en el que los padres van a acompañar al niño y realizar en el registro de las personas este acto. ¿Qué otro dato es necesario tener presente para entender? Es que esta persona humana, es decir, todos nosotros, vamos a contar con una independencia patrimonial de lo que va a ser una persona jurídica. Independencia patrimonial hace relación, independencia patrimonial va a hacer relación en cuanto a los bienes que cada uno posee. Ahora sí, vamos a lo que es persona jurídica. Ahí leí algo en relación al Power, no se preocupen, a los chicos de Franja Morada se los pasaré de igual modo. Les paso también mi correo en el caso que necesiten o alguna duda que quieran evacuar. Estoy abierta a recibir cualquier duda y bueno, lo estaremos acompañando. Bueno, ahora sí, voy a lo que es persona jurídica. Recuerden, teníamos persona humana y persona jurídica. Persona jurídica puede ser constituida ya sea por una persona humana o por varias personas humanas. ¿Por qué? Más adelante le voy a explicar, ustedes me van a decir, ¿por qué una persona?
pero ya le voy a explicar el sentido de esto. Persona humana siempre va a estar, persona jurídica siempre va a estar creada por el imperio de la ley, es decir, bajo la ley misma. Esta persona jurídica se va a integrar del capital social, que va a ser parte del aporte que realice cada una de estas personas humanas que integran a esta persona jurídica. Entonces, persona humana por un lado, que es que seríamos cada uno de nosotros, y la persona jurídica, que puede llegar a ser una sociedad, una empresa. En este caso, persona jurídica, una vez que se constituye lo que es el capital social, se va a transformar en lo que es un ente económico. Ente económico va a llevar a lo que es una empresa. Ahora vamos a lo que es empresa. ¿A qué denominamos empresa? En sí, la empresa se va a constituir por, ya sea, como les había mencionado, por una persona humana o por un conjunto de personas humanas que van a perseguir un fin de forma organizada para llevar adelante metas propuestas y objetivos. Quienes organizan esta empresa, llevan adelante, van a tener que organizarla y dar funciones específicas a fin de no superponerlas. Aparte de esto, es necesario que para que exista una correcta organización de la empresa, se den etapas. En la primera etapa, ¿qué vamos a tener que contar? ¿Con qué va a tener que contar la empresa? Bueno, con la elaboración de planes de trabajo. ¿A qué hace relación con los planes de trabajo? A las actividades que se va a proponer la empresa. En segundo lugar, la ejecución de los planes de trabajo. Primero va a elaborar, va a redactar todas las actividades, luego la ejecución, cómo va a llevar adelante esas actividades, ese plan de trabajo, luego la información sobre la gestión, quiénes van a llevar, cómo lo van a realizar, y por último, y fundamental, que hace alusión a nuestra materia, que es contabilidad para estudiantes, es el control de la gestión, que va a tener como herramienta la contabilidad. Entonces, ahora sí, vamos al foco de nuestro contenido, que es contabilidad. ¿Qué es contabilidad? Pensemos. Contabilidad va a ser aquella disciplina que nos va a suministrar información, datos numéricos, en relación al capital social. Recuerden, capital social es el aporte que hizo cada uno de los socios, de los integrantes de la empresa o de la sociedad, y los resultados que va a dar lugar a esa empresa, y que van a ser según la gestión empresarial que se realice en ella. A su vez, un autor que es citado por el presente módulo es Enrique Fowler Newton. ¿Qué nos dice él? Que la contabilidad es parte integrante del sistema de la información. Es necesario precisar, y algo muy importante que se suele confundir dentro de si la contabilidad es una ciencia o es una técnica, bueno, este autor nos da la respuesta. La contabilidad es una técnica de la que se va a valer toda empresa, toda sociedad. Este autor nos va a decir que la contabilidad es la técnica del procesamiento de datos numéricos reflejados en pesos, en cuanto a los bienes. ¿Para qué? Va a reflejar la composición y evolución del patrimonio. También sobre los bienes, las propiedades de terceros y de los mismos actores que hacen a la empresa. ¿Y cuál va a ser la finalidad de llevar un registro contable, un balance? El nombre de balance era anteriormente utilizado a los estados contables. ¿Cuál va a ser la utilidad? Va a ser la de tomar decisiones efectivas en relación a cómo está yendo la empresa. Entonces, va a ser útil para la toma de decisiones de los administradores, del ente y de los terceros que interactúen con la empresa, a fin de tomar mejores decisiones, obviamente, y que permitan una mayor vigilancia de los recursos que posee la misma, y sobre todo las obligaciones que pueden llegar a cumplir y las que, en el caso que llegan a presentar problemas. Muy bien, continuemos. Empresa. Entonces, empresa como persona jurídica. Veamos siempre el ejemplo, ente, persona humana, persona jurídica. Empresa.
Tanto persona jurídica, ente y empresa, dentro de la contabilidad van a ser sinónimos. Toda persona humana, cuando invierte su dinero en una determinada sociedad o una persona jurídica, lo que está realizando es un capital social y en que esta persona jurídica que lo recepta y administra lo va a utilizar ya sea para la compra, venta, el pago de determinadas prestaciones, etc. Y que va a realizar las gestiones necesarias para la cual fue constituida, es decir, para las metas propuestas que tuvo la empresa al momento de su creación. También, esta gestión empresarial se va a desarrollar dentro de un periodo. Este periodo va a ser, puede llegar a ser dentro de 365 días, un año, más o menos, y este periodo se va a llamar, dentro de los términos contables, ejercicio económico. Recuerden esto, por favor. Si los ingresos han superado a los egresos, esto va a ser muy beneficioso para la empresa. Esto se va a llamar utilidad. ¿Qué pasa? Recuerden el término utilidad, que hace referencia a los beneficios, a la ganancia que pueda tener esta empresa. Pero nosotros, dentro de lo que es el módulo de contabilidad, vamos a utilizar el término de utilidad. Recuerden eso. Asimismo, esta utilidad, estas ganancias, estos beneficios que se han recibido por la buena gestión de la empresa van a ser distribuidas entre los socios, entre los actores. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es la razón? Por la inversión misma que han efectuado dentro de la empresa. Es una forma de resarcir este ingreso, este aporte que han generado para que se dé la vida societaria de la empresa. Pero, ¿qué va a pasar en el caso de si no está yendo bien la gestión empresarial y en el caso que incurra en quiebra económica? Bueno, el patrimonio de la persona jurídica va a ser la garantía de los acreedores, es decir, de todas aquellas personas a los que en su caso estuviera debiendo a la empresa. Pero no así, no cada persona humana va a responder con su patrimonio. Recuerden, tiene que estar bien diferenciado de lo que es el patrimonio de la persona jurídica, no se confunde con lo que es patrimonio de la persona humana. El patrimonio de la persona jurídica, vamos a tener ese capital social de todo el aporte que realizaron cada persona humana. Continuamos. ¿Cuándo se va a dar el nacimiento de la empresa? ¿Su constitución efectiva? Esto encontramos en la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550. ¿Qué nos dice esta ley? En su artículo primero, esta ley fue sancionada el 3 de abril de 1972 y en la actualidad presenta modificaciones, pero sigue vigente dicha ley. En su artículo 1 nos dice que habrá sociedades cuando una o más personas se obliguen bajo las previsiones de esta ley, para obligarse a realizar una producción o prestaciones a fin de que logren un intercambio de bienes, servicios, y que puedan aportar cada uno para soportar las pérdidas o en su caso los beneficios. Beneficios, recuerden, es sinónimo de utilidad en los términos contables. Muy bien, persona jurídica, sociedad. Ahora sí, vamos al foco de este tema. Toda persona jurídica o una sociedad va a poseer requisitos formales, jurídicos y contables para su efectiva constitución. Pero antes de eso hay que decidir qué tipo de sociedades se va a llevar adelante. Vamos a contar con puede ser una SRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. En este caso, este tipo de sociedades son muy utilizadas por familias o sociedades cerradas. Se van a manejar por un porcentaje de capital social. En el caso de las sociedades anónimas, los integrantes pueden o no ser parte de la familia. Son denominadas también sociedades abiertas. Y en el caso de las SAS, que son sociedades por acciones simplificadas,
son comúnmente utilizados en el mundo societario, y su objetivo puede ser comercial, de servicios, inmobiliario, cuestiones de compras agropecuarios, ya sean cuestiones del campo, el tambo, forestación, etc. Estoy dando ejemplos para que sea más gráfico. Y que van a tener características en particular de una constitución abreviada. La constitución de este tipo de empresa va a ser mucho más corta en relación a los pasos que requiere para su efectiva constitución. También vamos a contar con sociedades simples. Si bien estas sociedades simples antiguamente eran denominadas sociedades de hecho. ¿Qué va a pasar con estas sociedades de hecho? Van a ser sociedades informales. ¿Por qué? Porque no se van a constituir a través de un estatuto o un contrato social, lo van a hacer a través de un contrato particular. ¿Qué significa esto? Que los socios, las partes que integran este tipo de sociedades, lo van a hacer a través de un contrato en privado entre las partes. Y en que cada uno, en el caso que suceda algún litigio, van a responder tanto con el capital social de los aportes que hubiera hecho cada uno, como así también con sus propios bienes. Recuerden que en la primera parte que le había explicado que no se confundía lo que era el patrimonio de la persona humana con el patrimonio de la persona jurídica, en este tipo de sociedades simples, sí, en el caso que hubiera algún problema, va a ser que los integrantes deban responder con su patrimonio, con su propio patrimonio. Muy bien. Y este tipo de sociedades no se encuentran inscritos en lo que es el registro público o el registro de las personas. En cambio, en las sociedades formales, sí, en el caso de la SRL, la sociedad anónima, las SAS, sí. Continuamos. Muy bien. Recuerden que le había comentado el tema de los requisitos. Bueno, es fundamental y lo más importante es la redacción del contrato social o el acta constitutiva y estatuto según el caso y el tipo de sociedades que se desee constituir. Los requisitos. Los requisitos vamos a encontrar en el artículo 11 de la ley 19.550. ¿Qué requisitos formales debe contener sí o sí para que esté todo claro y sumamente bien? En principio, en relación a los integrantes y socios de esta sociedad, tenemos que contar con el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, número de documento, identidad, entre otros. También la razón social. ¿Qué es la razón social? Es la denominación, el nombre de la sociedad al que vamos a constituir, vamos a crear. Pero debemos tener cuidado con qué nombre vamos a escoger, porque este nombre no debe existir en la actualidad o ser muy parecido a un nombre que ya se esté utilizando, porque podemos llegar a tener algunos problemas legales en relación a esto. También tenemos que tener presente el objeto. El objeto debe ser preciso y determinado, un objeto social, la actividad económica a que se dedicará la sociedad. Por ejemplo, una empresa de forestación, ya sea proveer de madera o, en su caso, terciarizar esta actividad, ya sea elaboración de sillas, entre otras. También, en el mismo estatuto o contrato social se debe hacer relación al capital social, es decir, al aporte en valor numérico de cada valor que haya efectuado cada socio. Se suele, para la creación de determinadas sociedades, se suele establecer un monto fijo. Ya vamos a ver un ejemplo que nos trae el material de estudio. En el caso de la provincia de Tucumán, que es el ejemplo que nos trae este material, es que como mínimo para constituir una sociedad, para su aprobación requieren de 100.000 pesos para que el juez del registro público lo autorice. Sigamos. En relación al plazo y la duración de este contrato social, de esta sociedad, se debe ver expresado en años, en un término, en una fecha específica, siempre.
En cuanto a la organización de la administración, también debe estar fijado a la fiscalización, al tipo de reuniones, a la concurrencia de las mismas, las reglas, las utilidades y en el caso de soportar las pérdidas, cómo lo van a hacer, también los derechos y obligaciones con que deben contar los socios y los terceros, cómo se van a manejar, cómo van a enfrentar estas posibles dificultades. Todo debe estar detallado dentro del contrato social o estatuto. Asimismo, también puede llegar a contener cláusulas atenientes a las funciones, disolución o liquidación de la sociedad. Liquidación de la sociedad quiere decir en el caso que se disuelva la sociedad. Continuamos. Función del juez del registro público. Anteriormente le mencioné el tema del juez, que el juez, por ejemplo, debe mirar que la suma de la cuantía del capital social sea exacto para la constitución de la empresa, de la sociedad. Bueno, ¿qué va a pasar? El juez puede llegar a tener dos posturas cuando llega el expediente a sus manos. Va a ingresar por mesa de entrada y luego sigue todo el circuito y va a llegar hasta él. Puede presentar dos posturas. Por un lado, en el caso que hayan objeciones, pueden ser de índole técnica jurídica, por no completar algún requisito que es indispensable. También puede ser por no concordar el tipo societario en relación a la esencia de la sociedad, como así también a la atomización del capital social, que esto hace referencia al tema de la cuantía que debe constituir cada sociedad dentro de su empresa. O también puede ser el objeto ilícito, que por esta razón llega a rechazar este tipo de sociedades y su constitución. Y en el caso que no haya objeciones que sí autorice, bueno, lo que va a hacer es dar publicidad a través del boletín oficial por un día, y luego va a dar continuidad y su aprobación en el registro público para que se dé la efectiva constitución de la sociedad y pueda ser presentada ante terceros. Siempre debe ser inscrita en el registro público o registro de las personas. Bueno, en caso de tratarse de una sociedad anónima, también debe ser inscrita en la dirección de las personas jurídicas de la provincia en la que se esté desenvolviendo o constituyendo esta sociedad. Un ejemplo, el ejemplo que nos trae nuevamente el material de estudio es en la provincia de Tucumán, que debe aplicarse una constitución de la sociedad, debe publicitarse en el diario de mayor circulación y que va por el transcurso de un día. Debe transcribirse el artículo 10 de la Ley General de Sociedades dentro de esa misma publicidad. Sí, en el caso de las objeciones pueden ser de índole técnica jurídica, por ejemplo, que falta algún requisito, por ejemplo, que no estén el nombre de las personas que van a integrar a esta sociedad, que no esté el objeto, que es sumamente importante del motivo de por qué se han constituido. También puede ser en relación a la esencia, por ejemplo, si es una sociedad por acciones, deben constituirse por medio de acciones, y en el caso que sea una sociedad, una sociedad limitada, debe constituirse por partes sociales. Y en cuanto al objeto ilícito, algo que esté prohibido por la ley, una sociedad para venta de algún material que esté prohibido. Continuamos. Estructura de la empresa. La estructura de la empresa, la estructura de la empresa, ¿qué va a pasar? Va a ser vertical, va a ser piramidal, jerárquico. ¿Qué significa esto? Que en la cúspide de la pirámide vamos a tener una asamblea general ordinaria, que va a ser donde se van a llevar todas las máximas reuniones. En este caso, los responsables en este área van a evaluar y van a votar por lo presentado por el directorio. Pueden analizar toda la información relacionada a los estados contables, a los movimientos de la empresa y su
correspondiente a votación y aprobación del mismo. Asimismo, también pueden considerar el proyecto de distribución de las utilidades de la empresa si lo existiere. En el caso de esta propuesta que la realiza el directorio. Debajo de la Asamblea General vamos a tener la figura del directorio. El directorio va a estar integrado por una persona con calidad de accionista. El proyecto de distribución de utilidades es una redacción en que, en este caso, el directorio propone de cómo va a estar distribuida esas utilidades, esas ganancias, de cómo va a distribuir, ya sea en partes o si van a realizar compras por medio de esas ganancias que se hubieran efectuado. A eso hace relación a la forma de distribución. ¿Se entendió? Bueno, continúo. En relación bueno, como le estaba diciendo, en relación al directorio, tiene que ser una persona idónea, va a cumplir en el cargo 3 años de ejercicio económico en el caso que esté previsto dentro del estatuto. Por favor, todas las preguntas al final, porque me desconcentran. Vayan anotando, por favor, las preguntas, las cuestiones que tienen. En el caso que nos dé el tiempo, vamos a ir respondiendo. Y si no, le dejaré mi correo para ir evacuando cada duda en forma personalizada. Muy bien, continuamos. El directorio va a llevar adelante todos los cometidos de la empresa. En este caso, va a presentar los informes contables ante la Asamblea General. Las gerencias. Las gerencias van a informar periódicamente sobre las gestiones realizadas, instrumentando los medios y planes de acción pertinentes. Los gerentes son los responsables directos ante el directorio de cualquier falla o anomalía que presente dentro de sus áreas. El que debe responder va a ser el gerente. Estas áreas que menciono van a ser áreas operarias. Estas áreas operarias van a ser en relación al área de administración, que se va a encargar de toda la cuestión de personal laboral, de administración, y a su vez el área comercial va a ser encargada de la gestión de compra y venta de bienes de cambio y su posterior cobro. También el área financiera va a ser en relación a la recepción y custodia de bienes de dinero patrimoniales, documentos para su cobro o toda aquella documentación que sea necesaria para el resguardo y de suma importancia para la empresa. La planta operaria van a ser los trabajadores de la empresa en relación al área administrativa, comercial y financiera. También, a su vez, va a contener esta estructura jerárquica un auditor externo que va a estar por debajo, que va a estar por fuera de esta pirámide. Vamos a encontrar al auditor externo. Este auditor externo va a tener una libertad de criterio, es decir, ¿por qué va a tener una libertad de criterio? Porque no va a tener una relación directa de dependencia con esta empresa, esta sociedad. Él va a informar a todas las gerencias sobre el movimiento que pueda haber, que se estén efectuando dentro de cada área. Y a su vez vamos a encontrar un auditor interno dentro de esta estructura de la empresa, que va a informar de cada área, va en su caso, en el caso necesario, va a dar opiniones, sugerencias de cómo mejorar cada área. O en su caso, informar y ver qué está fallando dentro de la empresa. Continuamos. Como les venía diciendo, toda empresa, toda persona jurídica se va a constituir por aportes de las personas humanas, que va a ser denominado capital social. Este capital social va a ser el patrimonio de la empresa. Y estos recursos van a tener un origen. ¿Cómo puede ser el origen? Pueden ser en materiales o inmateriales. Aquellos recursos que son de origen materiales pueden ser cualquier objeto que puede ser tangible, es decir, que se pueda tocar, que ocupe un espacio,
y que posea un valor económico. También podemos tener recursos de valor inmateriales, es decir, aquellos intangibles que no pueden ser percibidos, tocados, pero sí van a tener un valor importante económico muy grande. En el caso de las marcas, de los patentes, etc. En ambos se los puede reconocer como de rápida movilidad, tanto los recursos materiales o inmateriales. De rápida movilidad, ¿por qué? Porque la intención de los operarios, de los actores, de los socios de esta empresa, es la de que esto salga fuera del patrimonio. ¿Qué significa? Por ejemplo, mercadería para la venta. Mientras mayormente y más rápidamente circule esta mercadería, es mayores ingresos y más rápido para la empresa. También tenemos de lenta movilidad. ¿Qué significa esto? Que la intención de los socios es que permanezcan estos bienes dentro de la empresa. Por ejemplo, ya sean maquinaria e instalaciones. ¿Por qué? Porque son de utilidad. O si no, imagínense, tendrían que estar comprando cada rato una maquinaria. Bueno, también vamos a contar con recursos propios, que son los aportes de cada integrante de la sociedad. A su vez, vamos a contar con recursos de terceros, que son los préstamos que han emitido, o sea, que se le ha solicitado a bancos o accionistas. Y los recursos humanos, que son indispensables para el desarrollo de la empresa y que van a actuar directamente con la gestión empresarial. Muy bien. En cuanto a la aplicación de estos recursos y su administración, pueden ser a través de una actividad comercial. Esta actividad comercial puede ser vendiendo este mismo bien en el estado en que se lo adquirió o en forma fraccionada por porción, etc. También puede ser a través de una actividad industrial. Esta materia prima que se adquirió puede ser transformada y vendida como producto terminado para la comercialización. Por ejemplo, la adquisición de madera para la elaboración de una silla, un ejemplo por darles. También vamos a contar con las actividades de servicio. Las actividades de servicio. ¿Qué significa actividad de servicio? Es la de brindar un servicio, prestar un servicio sin traslación de un bien. Es decir, se realiza alguna actividad por el intercambio de dinero. El devengamiento va a ser el compromiso asumido que va a generar gastos para el prestador. Las etapas de la actividad. ¿Cuáles van a ser las etapas de la actividad? Van a ser, en principio, la compra de un bien primario para comercializar. Luego vamos a tener la venta de ese bien adquirido o industrializado o la prestación de servicios. El tercero, el cobro de la venta o la prestación de servicios. El cuarto, el pago a los proveedores por esos bienes adquiridos al plazo. Y el quinto, el pago a los prestadores de servicios de luz, gas, flete, impuestos, etc. Esto van a ser a las etapas de lo que es la actividad económica. Recuerden entonces, tenemos la compra de los materiales, la venta, el cobro por esa venta, el pago a los proveedores y el pago a los prestadores de servicios esenciales que son necesarios para el momento de comercializar. Continuamos. Finalidad informática contable. ¿Cuál entonces era la finalidad que poseían los estados contables? Es la de informar. ¿Informar qué? Informar datos numéricos. Al culminar un ciclo, un ejercicio económico, que puede ser de un año, como les había comentado, se deben emitir informes, informes que definan y describan el estado de la empresa. Estos elementos informativos vamos a encontrar, ya sean en el estado patrimonial de la empresa, es en relación a los bienes que pueda estar poseyendo la empresa, el capital mismo, el estado de los resultados en informes de índole económico, es en relación a las deudas y obligaciones y en relación a este capital que poseen.
En relación al estado de evolución del patrimonio neto, el informe que sirva para conocer las variaciones cuantitativas y cualitativas del patrimonio neto. Es sintético y dinámico. Más adelante le explicaré qué es el patrimonio neto. El estado de flujo efectivo es en relación a las variaciones que pueda sufrir a lo largo de todo ese ejercicio económico de la empresa, que puede ser en relación a los gastos que puedan presentarse. El material de estudio hace relación a los quebrantos. Quebranto es el gasto excesivo que es imputable a un periodo. Este conceptito no está dentro del material, pero le agregué para un dato de que les pueda servir. Notas. ¿Qué son las notas? Las notas contienen toda información en relación a los estados contables que ayuden a expresar esa información de forma clara y comprensiva. Son anotaciones que se hacen en relación a cada ítem del estado contable. Por ejemplo, compra, ventas, en una hojita aparte se van a realizar estas aclaraciones en relación a esos ítems, a esos rubros. El anexo. El anexo va a explicar dinámicamente la composición y de la evolución de ese rubro, como ser el anexo de bienes de uso. Bienes de uso hace relación a aquellos bienes que son, por ejemplo, una maquinaria, que a través del tiempo van a producirse un desgaste de ellos, y que a la vez va a surgir un quebranto. Bueno, la resolución técnica 16, el marco conceptual de las normas contables profesionales, en su punto 2 resalta la importancia que reviste la información contable para los inversores actuales y potenciales, porque de su lectura saldrá las decisiones de comprar, retener, vender su participación en los negocios de las empresas emisoras. Esto hace referencia a la importancia que tienen los estados contables. Es la forma de visibilizar el buen funcionamiento de la empresa. Bueno, y esto es más de los mismos. Continuamos. Patrimonio de la empresa. Entonces, patrimonio de la empresa, es necesario que sepan también este concepto. El patrimonio es todo, recuerden esa palabra, es todo lo que la empresa posee, ya sea lo que le deben a la empresa y más los compromisos asumidos, es decir, las deudas que pueda tener la empresa y las deudas que tengan los terceros con la empresa. Todo eso haciendo una diferencia, es decir, una resta entre ambos, va a constituir el patrimonio neto. El patrimonio neto va a ser el resultante de las deudas que tiene la empresa, como así también las deudas que poseen con los demás, o los ingresos y el capital. Para esto es necesario que diferenciemos entre concepto de activo y concepto de pasivo. Concepto activo va a ser todos aquellos bienes, ya sea materiales e inmateriales, con los que cuenta la empresa. Pueden ser también en relación a bienes inmateriales, por ejemplo, derechos adquiridos sobre terceros, sobre algunas prestaciones que puede llegar a poseer derechos la empresa. Y dentro de lo que es el concepto de pasivo, vamos a tener todos aquellos compromisos, deudas que deben ser asumidos por la empresa y que en algún futuro deben ser abonados. Muy bien. Volvemos a la resolución técnica número 16. Define que un activo se va a dar a través de un hecho anterior y que este hecho anterior va a producir beneficios, ya sea para bienes materiales o inmateriales. ¿Qué significa esto? Un hecho anterior, por ejemplo, realizo una venta. Esta venta me va a traer, el hecho sería la venta, el hecho anterior es justamente esta venta, y el hecho posterior es el valor económico que voy a recibir por medio de esa venta. Por eso es el beneficio, se va a generar un activo, es lo que va a ingresar dentro de mi cuenta. Y el pasivo también se va a dar a través de un hecho anterior, pero va a generar una obligación. Va a generar una obligación de entregar activos, de pagar algo o de prestar algún servicio a otra persona. Entonces, ¿cómo se va a efectivizar esto? Con la cancelación de esta obligación en una fecha determinada, es decir, en una fecha establecida.
El patrimonio neto. El patrimonio neto es el capital invertido y que va a ser resultante de los resultados acumulados. Recuerden, patrimonio neto van a ingresar tanto deudas como los ingresos de capital. Esto se va a restar y va a dar el patrimonio neto. Continuamos. Aquí en esta diapositiva se ve, les diferencié según el material de estudio entre lo que es activo y pasivo. No vamos a explicar cada uno de estos, pero sí lo voy a hacer en forma de comprensión de modo sintético. Entonces, el activo va a estar conformado por el dinero disponible que posee la empresa, por la colaboración financiera que pueda llegar a recibir la empresa, los créditos a favor que posea, también los bienes materiales disponibles, bienes materiales o inmateriales. Recuerden que pueden ser bienes que poseen efectivamente o los derechos que pueden llegar a adquirir por alguna prestación o algún servicio que hayan brindado. También va a hacer relación al conjunto de bienes necesarios para la comercialización. En cuanto al pasivo, van a estar conformados ya sea por las obligaciones, por las deudas, por los impuestos, por el pago de salarios, por las deudas que pueda presentar la empresa. Todo esto van a ser pasivos, es decir, gastos o inversiones que debe realizar la empresa. Continuamos. Y por último, en relación a este capítulo primero, en cuestión patrimonial, vamos a tener a las variaciones patrimoniales. ¿Qué son las variaciones patrimoniales? Bueno, es ese cambio que se produce dentro del patrimonio neto. ¿Y cómo se va a constituir, cómo se va a dar esta variación patrimonial? Se va a dar en relación como una ecuación activo menos pasivo. Recuerden, activo es en relación a los bienes, a los ingresos, al capital que poseemos, y al pasivo va a ser las deudas, las obligaciones, las cosas que debemos pagar por las obligaciones que nos hemos constreñido. Bueno, esto va a dar el resultado de un patrimonio neto, es decir, el patrimonio efectivo que poseemos. Estas variaciones van a tener una clasificación, son tres. Por un lado vamos a tener las permutativas, que es de naturaleza cualitativa, es decir, no van a modificar este cambio. Por ejemplo, la renovación de un préstamo, que sí está fijado dentro de un estado contable. Por ejemplo, si todos los años tenemos previsto que vamos a realizar un préstamo, vamos a solicitar un préstamo a determinado banco, y que ese préstamo nos va a permitir realizar la compra de determinados bienes para la venta, entonces no se va a modificar esta cuantía del capital social que vamos a poseer. ¿Por qué? Porque va a ingresar el mismo valor o incluso más. En cuanto en relación a las modificativas, sí va a haber un cambio cuantitativo en relación al valor económico. Por ejemplo, el cobro de comisiones, el pago de un impuesto de la luz. Si bien nos va a servir nos va a servir la luz, pero debemos, a través de esa prestación del servicio de la luz, pagar un impuesto. Esto es la salida de un capital de nuestro patrimonio hacia afuera. Y por último vamos a tener las mixtas, que es la variación. ¿Qué es la variación mixta? Es cuando se dan una combinación entre las permutativas y las modificativas. Puede ser en el caso del cobro de un crédito, pero por el recargo de los intereses me va a generar a la vez una pérdida. Y bueno, muchas gracias. Vamos a volver dentro de 10 minutos y continuamos. El capítulo 2 es un poquito más corto y bueno, cualquier duda ahí los leo y comentamos antes de finalizar este módulo, si es que no se alarga mucho. Muchas gracias. ¿Entendieron, chicos? No salgan, va a tomar un pequeño receso, 10 minutos, y la doctora va a continuar con las clases, ¿sí?
Chicos, les aclaro para aquellos que ingresaron tarde. Todo el material que está compartiendo la doctora, ya sea el PowerPoint o bien la clase que se está grabando, se va a estar compartiendo en los grupos de WhatsApp alrededor del mediodía o después del mediodía. Así que quédense tranquilos en ese aspecto, ¿sí? Van a tener toda la información. No, chicos, estas clases de apoyo que le está brindando el centro de estudiantes, si bien no son obligatorias, por ende no se toma asistencia, pero sí les sirve a ustedes para ir complementando el material de estudio que están manejando, ¿sí? Aclaro, no son obligatorias, no se toma asistencia, pero sí le va a servir mucho académicamente para que vayan comprendiendo o quitándose las dudas de algo que no estén entendiendo, ¿sí? Cualquier otra consulta lo pueden hacer a través de los grupos de WhatsApp a cualquiera de los administradores que son los encargados de ingreso, ¿sí?
Bueno, para los que están teniendo problemas o inconvenientes con su audio, les comunico que el disertante está manejando bien el audio, se escucha en la mayoría de los chicos, así que van a tener que ver si no es su equipo remoto o bien van a tener que conseguirse un auricular y conectarse con un auricular, ¿sí? Porque puede ser un problema de su teléfono o de la computadora que estén utilizando, ¿sí? El audio se escucha muy bien, así que no es un inconveniente de este lado. Bueno chicos, continuamos. ¿Andan por ahí? Súper. En esta oportunidad vamos a continuar con la bolilla 2. Decidimos también dar esta bolilla porque hace a la introducción del tema que en las posteriores clases vamos a profundizar. No sé si alguno ya estuvo leyendo el material de estudio, el de estados contables, van a notar que toda esta introducción que hice es como que en cada unidad, en cada capítulo posterior, se va profundizando, van entrando más en el tema y diciendo cada uno de los componentes de cada tema. Bueno, seguimos. En este capítulo 2 vamos a tocar las técnicas del proceso contable.
Recuerden, en el capítulo primero habíamos tocado qué es la contabilidad, para qué sirve. Un momentito. Bueno, surgió un imprevisto. Bueno, continuamos. El sistema contable. ¿Cuál es la utilidad? Era la de brindarnos información en valores numéricos en relación al estado económico de la empresa. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con estos estados contables? Nos van a suministrar información. Esta información nos va a servir para poder controlar la existencia de la mercadería para la venta. Es decir, constatar efectivamente qué materiales, qué bienes poseemos. También en relación a la cuantía de las cuentas para cobrar, al ver reflejado en el estado contable las cuentas, las deudas que debemos abonar, va a ser de mayor organización y eficacia para la empresa. También nos va a permitir comparar la realidad contable con la física, es decir, qué bienes vemos reflejado en estos registros contables, en estos estados contables, en relación a los bienes que poseemos. Por ejemplo, cuánta maquinaria, cuántos bienes podemos poseer dentro de esta empresa y a qué vamos a destinarlos. Esta registración de cada bien se va a llamar inventario. Recuerden estos nombres, todas las palabritas que están en negro o que están en color son palabras claves que le van a servir a la hora de estudiar y de mayor comprensión. Entonces, esta registración con todos los bienes van a llamarse inventario. Los estados contables, ¿qué van a proporcionar aparte de esto, de poder controlar y llevar exactamente el registro de estos bienes? Nos van a servir para dar informes de los estados contables, que van a ser dados por escrito, datos cuantificados en valores económicos. Entonces, ¿qué va a reflejar el estado contable? Va a reflejar los hechos que son medidos en términos de pesos, es decir, en valores económicos. El proceso contable se va a dar dentro de un periodo, va a tener un comienzo y un fin. Eso es lo que le había comentado hoy del ejercicio económico, que puede ser de una duración de 365 días. Ese es el rango estándar que puede llegar a manejar una empresa. ¿Cuál va a ser el primer paso de la técnica del proceso contable? Va a ser la captación de datos. Esta captación de datos se va a dar por las distintas áreas de la empresa. Cada área de la empresa va a suministrar datos específicos en relación a su gestión empresarial para que los reflejen en los estados contables de la empresa. Y que van a ser llenados en un formulario. Este formulario va a informar sobre el estado de lo sucedido en el devenir de esta gestión en el transcurso de este ejercicio económico y que van a ser los registros de la empresa efectivamente. Bueno, esta registración se va a hacer en dos tipos de libros que son de suma importancia. Por un lado, vamos a tener estos libros que son de uso obligatorio. Por un lado, el libro diario, que va a contener todas registraciones de forma mensual, en que pueden llegar a contener además boletas o formularios que hacen a la registración de todas las compras, ventas, bienes que se adquieren, etc. Y que van a figurar para darles certificación de validez a cada una de estas registraciones que se realiza en estos estados contables. Por otro lado, vamos a tener el inventario y el balance. El inventario y el balance deben sí o sí estar foliados y firmados por cada uno de los socios y encuadernados. Deben revestirse de una formalidad. A diferencia en el libro diario pueden existir algunas hojas sueltas que van a constatar a esta efectivización de las compras, de las ventas que se realicen y así. En cuanto al inventario balance, van a volcar todos los ingresos de bienes que se van registrando en la empresa. Continuamos.
Otros libros que son indispensables para la empresa y para su registración, que es necesario conocerlos y saber, son los libros subsidiarios, libro mayor, libro auxiliar, y todo otro libro que llegue a contener información que sea relevante e importante para la empresa a fin de su registración y en caso de que sea necesario para los valores probatorios. ¿Qué significa con valores probatorios? En el caso que la empresa deba enfrentar algún litigio, alguna contienda judicial, ya sea por algún motivo, entonces la empresa como mayor herramienta va a tener sus estados contables de que posee una regulación y organización dentro de ella. Continuamos. A su vez, antes de entrar en las formalidades de estos formularios y comprobantes, es necesario que hablemos un poquito de la FIP. ¿Qué pasa con la FIP? La FIP es un ente recaudador de impuestos a nivel nacional. No solamente ella controla las actividades de las sociedades, sino también de cada particular. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de estos formularios. De cada formulario que se emite, cada comprobante que se emite por la actividad que se realiza. Entonces, hasta antes de 1992, es decir, todo lo que fue 1991 y anterior, cada persona que realizaba alguna actividad comercial o alguna sociedad o persona jurídica, ¿qué pasaba? Presentaban formularios que no tenían las formalidades previstas y se daba lugar a la evasión de impuestos, es decir, al no pago de los impuestos ante la FIP. Entonces, en 1992, la FIP decide reglamentar y regular esta situación para a todas aquellas personas, ya sea que realicen alguna prestación de compraventa, locaciones, prestaciones de servicios. Prestaciones de servicios significa dar algún servicio, ya sea de electricidad, etc. Operaciones de compraventa, la venta de algún producto en particular, locaciones, algún alquiler de cosas o de un inmueble. También las señas y anticipos de precios. Todas estas personas que realicen estas actividades que anteriormente le mencioné están obligados a la emisión de un comprobante que debe revestirse de ciertas formalidades para que respalden esta actividad y el traslado efectivo del dinero que se está realizando. Continuamos. A su vez, ¿qué requisitos debe tener esta factura, estos comprobantes que debe emitir el particular o la persona jurídica que realiza alguna actividad comercial? En principio, cuando se trata del emisor, es decir, el que realiza la factura, el comprobante, lo que debe contener su factura, la que está emitiendo por la actividad o por la venta del producto, va a ser en relación, debe contener el nombre y la razón social de su sociedad o en el caso del particular. También debe contener el domicilio comercial donde está realizando esa actividad. También debe contener la clave única de identificación tributaria, que sería el quit. También debe revestir de la condición si está exenta o no del IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado, que si bien, como saben, es indirecto, se encuentra para todos. Pero hay algunos organismos, por ejemplo, en el caso de nuestra facultad, o en el caso de algún ministerio, algún ente autárquico, no se revisten, no pagan este impuesto de valor agregado. También deben contener una numeración correlativa de 13 dígitos, que va a ser el número que se va a ver expresado dentro de la factura. También debe estar dentro de esa factura o comprobante la emisión de la fecha del inicio de la actividad, es decir, cuando esa empresa o ese particular empezó a generar una actividad y a facturar por ella. También el tipo de comprobante, si va a ser un comprobante A, un comprobante tipo B o un comprobante tipo C. Eso más adelante le voy a explicar brevemente. También el nombre del comprobante, si es una factura, un remito o un recibo. La diferencia entre factura y recibo, que son muy comúnmente utilizados, es que la factura va a ser la solicitud del pago
por esa prestación efectiva o por esa venta que se realiza. En cambio, el recibo es la efectivización de ese pago que uno recibió. También el número de inscripción en el impuesto a los ingresos brutos, que va a ser un número que va a contener la factura o el comprobante, y el número de remito. Son todos números que van a contener, que es necesario saber y poder identificarlos cuando suceda alguna situación. Y la condición que reviste ante el impuesto al valor agregado, es decir, si está exento, en el caso que no deba pagar, abonar, o en el caso que sí deba abonarlo, que no estaría exento. Continuamos. En relación a la actividad, debe estar identificado el bien vendido, el servicio que se presta, el servicio locado, es decir, por ejemplo, si vende zapatillas, debe estar venta de zapatillas, el servicio en relación al servicio prestado, en relación a la actividad que está sirviendo, brindando. Y a la cantidad de esos bienes que son vendidos. También hay que hacer una relación en cuanto al precio y cantidad de esto. También debe estar discriminado la clave de identificación tributaria, eso ya le había comentado, el quit, y la condición de venta, cómo es esa venta, si va a ser a contado, si va a ser a plazo, si va a ser por tarjeta de débito, toda esta información debe estar detallado dentro de la factura o un comprobante, según las regulaciones que estableció la FIT en la resolución general 14.15.415. Es importante que tengan en cuenta esto, chicos. Bueno, continuamos. Y en relación con el destinatario, es decir, qué datos debemos tener para aquella persona que le vamos a realizar ese comprobante, esa factura o ese recibo. Bueno, debemos contener y poseer lo que es el nombre, apellido, la razón social, el domicilio comercial, la clave única de identificación, el quit, la condición que reviste, si está dentro o no fuera del impuesto al valor agregado, la identificación del bien, qué es lo que se está entregando, ya sea el producto o la actividad que se le está realizando. Debe estar discriminado el precio efectivo en números y totales. También debe estar discriminado si este ente, este sujeto al que se le está brindando el servicio o la venta, si está libre o no del impuesto al valor agregado. Continuamos. Los tipos de comprobantes que están autorizados por la FIP. Vamos a encontrar comprobantes tipo A. Son aquellos emitidos por el responsable inscrito, en el cual estos impuestos van a determinar y van a discriminar que existe el impuesto al valor agregado, es decir, va a estar el producto más el valor del impuesto agregado discriminado. Y se va a dar, van a ser emitidos entre responsables de las mismas categorías y condiciones. También vamos a encontrar el comprobante tipo B. Este va a ser va a ser emitido por un responsable inscripto o exento al valor del impuesto al valor agregado, a un consumidor final o a un monotributista. ¿Qué va a pasar con este tipo de comprobantes? No se va a ver reflejado el IVA, o sea, vamos a tener el precio, ya sea por la prestación o el servicio, pero no vamos a ver reflejado el valor IVA. Es decir, ya va a estar dentro de esa misma prestación o dentro del bien, ya va a estar integrado. Después, la FIP también determinó lo que es la factura tipo M, es cuando un particular o una sociedad no puede determinar la cuantía exacta porque supera los montos asignados por la FIP. Entonces, ¿qué tipo de factura va a emitir? Va a emitir una factura tipo M, es decir, cuando supera los valores asignados por este ente. Y luego vamos a tener los comprobantes tipo C. Los comprobantes tipo C van a ser en sí los que mayormente y los únicos que van a poder utilizar los monotributistas. Los monotributistas van a ser aquellas personas particulares que van a realizar su actividad y van a estar dentro de un sistema para poder facturar. Muy bien. ¿Qué va a pasar en relación al IVA? En relación al IVA no se va a ver discriminado. Es similar a lo que es el comprobante tipo B.
Continuamos. En cuanto a esto hace en relación al ticket. Al ticket vieron que se emite tanto en el autoservicio, supermercados, pizzería, etcétera. Bueno, esos tickets tienen que revestir ciertas formalidades según la FIP, que como mínimo tiene que tener unas medidas, 20 centímetros de largo y 15 de ancho. Y se exceptúa a ciertos sectores o contribuyentes de emitir este tipo de, con estas formalidades, pero en sí, en general, esas son las medidas que deben contener. Y estos formularios son los llamados tickets emitidos por controladores fiscales, que son el aparatito, por decirle, el que le emite el ticket. Van a ser obligatorios para los autoservicios, los supermercados, almacenes, despensas, carnicerías, verdulerías, bares, cafés, playas, estacionamientos, farmacias, pizzerías, casas de empanadas, trabajo de fotocopias, etc. Continuamos. Luego vamos a tener el destino de los comprobantes. Vieron que siempre se va a dar dos comprobantes, uno el originario y uno que es el original y una copia, y el duplicado. Bueno, el original va a ser recepcionado por el beneficiario de esa prestación, ya sea por la venta o por la prestación del servicio. Y el duplicado va a ser entregado a la otra persona, a la contraprestación. Muy bien. En el caso de una empresa, cuando constantemente está recibiendo estas facturas de un mismo sujeto o una misma entidad, los va a guardar dentro de una carpeta y debe ser organizadamente, debe tener una continuidad correlativa a la numeración de la factura, además de la fecha. Eso a modo de organización. Y en cuanto a la factura electrónica, que es un comprobante digital, generalmente los monotributistas la emplean, es de gran utilidad, ya que es reemplazante del formulario papel tradicional, puede ser creada a través de una PC, una tablet, un smartphone, y es obligatorio para todos los responsables inscritos en IVA, es decir, que deben abonar el impuesto al valor agregado. Ejemplo, los monotributistas, los sujetos exentos al IVA. El CAE. ¿Qué es el CAE? El CAE, van a ver, es un numerito dentro de la factura que es el código de autorización electrónica. Esto va a contener siempre la factura electrónica, que es impreso en forma automática por el sistema al momento de la emisión del comprobante. Al mismo tiempo imprime la fecha del vencimiento del CAE. Entonces el CAE va a ser el numerito de registración de esa factura que es emitida al momento de generarlo. Y por último, el controlador fiscal, que según la resolución general de la FIP, la 2904 y sus modificaciones permiten la utilización de un régimen especial para la emisión de almacenamiento de datos en forma electrónica, que han autorizado en su uso responsable inscrito de los monotributistas, que sería como siempre lo vemos, el aparatito con el cual nos emiten ese ticket. Bueno, eso sería. Y muchas gracias. Cualquier duda o inquietud, creo que quedó mi correo ahí, o en lo posible, si no son muchas, voy respondiendo. Y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, doctora. Recordarle a los chicos que el jueves, tengo entendido que tienen otra clase con usted. Sí, la clase que viene vamos a dar la bolilla 3, vamos a dar un capítulo por clase, entonces para que ellos también vayan en forma pausada. Esto era para que ellos entiendan bien el material, porque después se va a ir, es como que se va desfragmentando este material y se va profundizando en cada uno. Entonces, la clase que viene vamos a dar el capítulo 3 y así sucesivamente, hasta terminar en la clase 6, que vamos a terminar con el capítulo 7. O sea, la continuidad de las clases sería un capítulo por clase, ya no le voy a volver a las dos. Ok, doctora. Muchas gracias. Y a los chicos que están consultando, tanto el correo electrónico de la doctora como el PowerPoint y la clase grabada se va a estar compartiendo más tarde en los grupos de WhatsApp. Y para los que no están, ya les dejé mis números de teléfono, me escriben y los agrego. Recordarle que ahora a las 6 de la tarde tienen el otro módulo, así que toda la info por WhatsApp, chicos. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, doctora. Y nos estamos viendo, ¿sí?
Muy bien. Dos consultitas que ahí vi. En relación a la factura tipo M, es cuando la suma, el monto que se está facturando supera los montos impuestos por la FIP. Bueno, se va a implementar una factura tipo M, que es la regulada por la FIP. Y en cuanto, había otra preguntita que había. A ver. Bueno, se me perdió ahí entre... el Power les pasé a los chicos de la franja, de igual modo si ustedes quieren les paso, me solicitan por correo y les vuelvo a pasar, lo mismo que a medida que van leyendo el material y si tienen alguna duda, yo me pongo a disposición de ustedes estas 3 semanas para evacuar sus dudas y responder de forma personalizada. Y en el caso que vea las preguntas que son en forma continua sobre el mismo tema, no hay problema, les vuelvo a explicar la clase siguiente. Así que estoy a completa disposición en lo que pueda ayudarlos a ustedes y a los chicos de la franja. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo en la tarde, ¿sí? Éxitos, pónganse a estudiar. Dale, nos vemos el jueves que viene a las 9. Chau, chau. Chao. Chau, chau.